que está en el sanatorio complicado con un paciente, me está escribiendo. Bueno. ¿Qué tiene que operar? No sé, no quiero preguntarle mucho porque me parece que no está muy. Yo me descargué. Pero bueno, estoy justo con eso. ¿Qué banda la gente de Percutáneo de Santa Fe? ¿Cómo viene, ¿Viste? A Todos full. quieren ser percutánea, Mariano. Todos quieren ser percutánea. Impecable. Sí. ¿Todo bien, Tenemos Gaby? algunos que han Todo dado bien, marcha che, acá atrás. andamos. Por suerte, El Gaby anda bien en percutánea en la parte privada, lo llaman de todos lados. Qué grande, qué grande. con Facu estamos haciendo. Veo publicaciones. Estamos metiendo. Impecable, hay que meterle. Hay que meterle. Y está bravo con el virus este, ¿eh? Ale, Y está todo parado, ¿viste? Terrible. Ojalá que pase pronto esto, pero yo creo que recién está arrancando, está bravo esto. sí, ahí en Buenos Aires está más complicado, lo estaba leyendo en los números. Nosotros en Santa Fe tenemos 0 pacientes. En Santa Fe Ciudad hace más de 21 días que no tenemos pacientes. Mirá. Y ustedes tienen un montón. La provincia hace como 5 días que no tiene pacientes. Provincia de Santa Fe. O Eso sea que está estamos bárbaro. bastante. Y ustedes sí. Lo que pasa es que es Y, más capital federal y esas cosas por los números que ves. y sí, es Cava y Gran Buenos Aires. Yo en el Posadas, la verdad, no hay nada. Y ponele 5 o 7 pacientes que se Claro. van de interna en ese un promedio un poco. Igual está preparado para la guerra, ¿eh? O sea, Sí, sí. Nosotros también. Nosotros tenemos todo. La infraestructura está todo armado para la guerra, pero no tenemos pacientes. sí, Tenemos salas preparadas, tenemos todo, pero no tenemos bueno, pacientes. nosotros en el público más o menos igual. En los privados tenés, ¿eh? En los privados hay por todos lados. Ah. En los sanatorios, no sé, Los Arcos, o sea, sanatorios de Capital y sanatorios de Gran Buenos Aires tenés 1.000 millones de pacientes. No sé Sí, por sí. qué. Y hay que ver. Habría que estudiar. O sea, ¿Cómo estás haciendo vos ahora que no podés viajar? El año es pasado, cada vez que durísimo. te llamaba, estaba de viaje. Es, Ahora, es- es durísimo. Y ayer, antes de ayer, me acaban de mandar un mail que se suspende Estrasburgo de septiembre, así que este año está todo cerrado. mirá vos. Claro, sí, que está falta poco para hacerte. Te pone a pensar. Yo me había hecho una listita en marzo con todos los viajes. Sí, Había sí. un montón Sí. de lugares re lindos que no conocía. Taiwán, y nada, todo cero, nada. Pero Bueno, bueno, pero el año que viene. Quedará para el año que viene. y sí, el año que viene Largaremos va, el año que va, viene. va a estar bravo. Bueno, te cuento, Marian, ya te comenté un poquito cómo era el asunto. Todos los sábados nosotros hacemos un ateneo bibliográfico del servicio. Siempre le damos prioridad a los residentes para que pregunten, para hacer preguntas. La semana pasada vino de Brasil, hablamos con Brasil, un amigo del Leo Landi, Ajá. hablamos de la ayuvancia. Y la idea era traer gente así, y escuché la charla tuya el otro día, la verdad que me encantó las de cirugía bariátrica que diste, y dije, ¿por qué no? Y acá estamos. Eh, no sé si querés que vayamos alargando, vamos a cerrar todos los micrófonos, te vamos a dejar solamente a vos, Dale. y cuando terminemos hacemos las preguntas, si te parece. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos, Gus? Yo sí, yo tengo todo el Y día, pero decime vos. lo que vos quieras, lo que Yo, vos quieras. yo Cami, hasta el, estamos. hasta, ¿Hay gente entrando? Cami, Sí, ¿hay gente entrando? no, ¿Podemos largar? sí, ¿Parece? los silencio a todos. Dale, dale, bueno, Marian. comparto pantalla. Espera, a ver Dale. si va. Díganme si se ve mi pantalla. Sí, perfecto. Espera, acá está. Bueno, Gus, muchas gracias. La verdad,
Siempre es un placer tus invitaciones y compartir cosas con vos. Así que la verdad que gracias por la oportunidad de contarles un poquitito lo que hacemos nosotros en bariátrica. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco de lo que es la introducción de la obesidad, las indicaciones de la cirugía bariátrica. Vamos a hablar de la manga gástrica, que todos sabemos hoy por hoy que es el procedimiento bariátrico primario que más comúnmente se realiza en el mundo. Más del 55% de todos los procedimientos bariátricos son manga gástrica. Después vamos a hablar de bypass gástrico, que uno tendría que decir que es el gold standard, porque así es como surgió la cirugía bariátrica con el clásico bypass gástrico, después tuvo sus modificaciones, pero si uno tiene que comparar procedimientos en bariátrica, todo lo tiene que comparar hoy por hoy también con el bypass gástrico. Y después vamos a hablar del manejo percutáneo de las complicaciones. Básicamente esto es lo que hacemos nosotros. No voy a hablar nada de bypass gástrico de una sola anastomosis, porque la verdad que nosotros tenemos muy, pero muy poca experiencia. Así que esto es básicamente lo que hacemos nosotros. Bueno, este atlas seguramente lo conocen, lo publicamos el año pasado, entonces el capítulo de manga va a estar basado en el capítulo 2 y el bypass en el 3, y como siempre toda la parte percutánea, con Mariano ahí a la cabeza siempre, en el capítulo 24. Entonces, cuando hablamos un poquitito de la obesidad, vemos que la obesidad es un problema enorme. Vean ustedes, todos los países en rojo son los países que tienen más de 25% de obesidad. Yo el primer contacto que tuve con cirugía de la obesidad fue cuando era residente, en el año 2003, que me fui a hacer una rotación con Michel Gagné a Nueva York, y él era en esa época cirujano hepatobiliar, y yo quería ir a ver todo lo que era páncreas, hígado, vía biliar. Y cuando llego a Estados Unidos veo un hígado, un páncreas, 10 bariátricas. Al otro día, un coledociano láparo, otro hígado, 20 bariátricas. Entonces, ese fue el primer contacto mío, y dije, no, esto es una cirugía, demasiada cirugía para los obesos. En Argentina, que somos todos flaquitos, es imposible. Y bueno, 10 años después empecé a hacer obesidad y claramente me confundí, porque vean ustedes que Argentina está entre los países con mayor obesidad del mundo. Cuando hablamos de obesidad, obviamente también tenemos que hablar de diabetes, porque va de la mano. Cuando uno habla de obesidad, el riesgo relativo de diabetes de tipo 2 está ligado estrechamente, por lo tanto uno ya también, aparte de hablar de cirugía bariátrica, habla de cirugía metabólica, en este caso para el tratamiento de una de las comorbilidades de la obesidad. ¿Y a quién le vamos a indicar la cirugía? Antes que nada, para ver a quién se la vamos a indicar, vamos a definir el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo calculamos por el peso en kilos sobre la talla al cuadrado. Yo más fácil lo hago con una aplicación en el teléfono, pero cuando el teléfono lo dejo cargando en otro consultorio, lo tengo que hacer a mano. Entonces, siempre es bueno saber la cuenta. Y cuando uno ya tiene el índice de masa corporal, ahí define la obesidad. Vean ustedes, de 30 a 34.9 tenemos la obesidad de grado 1. En rojo ya las indicaciones de cirugía bariátrica, 35 a 39.9, obesidad grado 2 o severa, 40, obesidad ya mórbida, y más de 50 de índice de masa corporal, superobesidad. En estos pacientes con falla de tratamiento médico previo es donde vamos a indicar la cirugía bariátrica. En pacientes con obesidad severa, entonces, de 35 a 39, deben tener comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Hipertensión, diabetes, insulino de resistencia, apneas del sueño, artrosis, hígado graso. A estos pacientes le indicamos la cirugía bariátrica. Pacientes de más de 40 de índice de masa corporal, por más que no tengan comorbilidades, le indicamos la cirugía bariátrica, siempre y cuando hayan fracasado en el tratamiento médico del descenso de peso. Entonces, de acuerdo a el NIH, los requisitos para ingresar a una cirugía, un protocolo de cirugía bariátrica, son por ahora la edad, entre 18 y 65 años. Obviamente en todo esto hay
puede haber cambios. Nosotros operamos pacientes adolescentes y operamos pacientes de más de 65 años. Que los pacientes tengan ausencias de causas metabólicas o endócrinas que sean responsables de la obesidad mórbida, que no tengan patologías psiquiátricas graves, que no tengan alcoholismo o drogadependencias que no puedan ser manejadas, que el paciente comprenda adecuadamente qué se le va a producir en el cuerpo luego de la intervención quirúrgica y adhesión a todas las medidas del programa. Nosotros con el doctor Edgardo Serra, tenemos en Corrientes, ellos trabajan con Sarita, con Guille Árnica, en Buenos Aires con Guille Dusa, Edgardo y yo, y tenemos siempre los mismos protocolos. Y aparte de la parte quirúrgica, todo el tratamiento interdisciplinario con nutricionistas, licenciadas en nutrición, profes de educación física, toda la parte de salud mental. Y hasta que no tenemos todas las indicaciones por parte de todo el grupo, el paciente no va a quirófano. El objetivo del descenso de peso es un descenso de peso de más del 50 o más por ciento del exceso de peso, disminución de las comorbilidades, lograr una mejora de la calidad de vida, y sabemos que la estabilización del peso se va a generar generalmente a partir del año y medio. Es por eso que pacientes operados de cirugía bariátrica que bajan 40, 50, 100 kilos, cuando uno tiene que indicarles todo lo que es la parte post-bariátrica de estética, de cirugía plástica, uno lo empieza a plantear a partir del año para así al año y medio, cuando el descenso de peso ya se estabilizó, recién ahí comenzar con este tipo de tratamientos. Entonces, como les decía, básicamente hoy por hoy los procedimientos bariátricos primarios más frecuentes que tenemos: manga gástrica, bypass gástrico, la banda gástrica, que uno todavía tiene que seguir nombrándola, si bien está casi en desuso, pero hay lugares en Europa sobre todo que la siguen colocando. Esto generalmente para pacientes de índice de masa corporal bajos, y el bypass gástrico de una sola anastomosis. Vamos a comenzar con la manga gástrica. Yo en cada una de las cosas que voy a ir poniendo, les voy a ir poniendo una fotito de quién me parece más representativo cuando uno habla manga gástrica. Manga gástrica, para mí, Michel Gagné, que es el que creó la manga gástrica, con el que tuve la posibilidad de operar en vivo con él en Buenos Aires, en Brasil. Gustavo lo conoce muy bien también, hemos compartido varios congresos juntos. Y él describe la manga gástrica en el año 2000. En realidad fue más una evolución que una creación, porque en los 80 se hacía el switch duodenal, se hacía primero la manga gástrica y después se comenzaba con todos el bypass intestinal, digamos. Gagné estaba operando en esa época, creo que en Estados Unidos, un switch duodenal, el paciente intercurre con algún problema anestesiológico en el medio, el anestesiólogo le dice que pare la cirugía, entonces completa la manga, el paciente se va a terapia y comienza a evolucionar bien, se va de alta, el paciente empieza a bajar de peso y nunca más se le hizo la segunda parte de la cirugía. Entonces, así es como comenzó la manga gástrica en forma accidental, digamos. Como les dije anteriormente, hoy por hoy la manga gástrica sigue siendo el procedimiento primario más común en el mundo. Más del 55% de todos los pacientes son manga gástrica. Para que se den una idea, Chile, por ejemplo, tiene 70% de manga gástrica. Estados Unidos también tiene un número elevado. Brasil son más de bypass que de manga. En Argentina, de acuerdo a los últimos números de la SACO, tenemos más manga que bypass. Creo que es 45% manga y 30 y pico % bypass. ¿Qué ventajas tenemos con la manga? Que preserva la anatomía del tracto gastrointestinal, no hay anastomosis intestinales. En el postoperatorio tenemos un acceso adecuado por endoscopía, por ejemplo, para la litiasis coledociana, si queremos hacer el tratamiento por ERCP. Y no hay, o hay menos riesgo de hernias internas porque no hay defectos mesentéricos que cerrar. Nosotros generalmente nos colocamos así, el cirujano entre las piernas del paciente, primer ayudante a la izquierda, segundo ayudante a la derecha, y hay sanatorios que tenemos 2 monitores, usamos 2, y cuando tenemos un monitor solo, generalmente lo ponemos como si fuese una ColeLab a la derecha del paciente. Tanto para manga como bypass, los trócares los ponemos en esta disposición. Ingresamos generalmente con veres en el ombligo, hacemos el neumoperitoneo y luego colocamos este primer trócar de 10 para la cámara. Cuando tenemos adherencias, usamos el punto de Palmer para hacer el neumoperitoneo y después
más que adherencias, cirugías previas, ¿no? Y después utilizamos el mismo acceso para la cámara, 2 trocares de 12 por donde van a ingresar los instrumentos de trabajo y sobre todo la suturadora, uno de 5 y otro de 5 acá en epigastrio, que este de epigastrio lo vamos a usar para retraer el hígado. No usamos ningún tipo de retractor hepático, lo hacemos solamente con un grasper de 5 y lo retraemos sin ningún problema. Cuando uno va a hacer una cirugía bariátrica, ya sea manga o bypass, el primer paso que hacemos nosotros es ver que no haya ningún tipo de hernia de hiato, y luego comenzamos ya sea con ultrascision o con bisturí, perdón, con bisturí armónico o con ENSIL, la liberación de todas las adherencias. Nosotros siempre en manga gástrica comenzamos a liberar las adherencias bien arriba para llegar bien a discernir y a identificar el pilar izquierdo, y con esto uno se asegura de no dejar todo ese buche gástrico, ese remanente gástrico de arriba, que si uno deja mucho buche gástrico puede tener complicaciones en el postoperatorio a corto plazo y a largo plazo también, porque el descenso de peso no es tan exitoso si uno deja todo ese fondo y tenés menos descenso de peso, más reflujo, más posibilidad de fístulas. Una vez que tenemos todo trabajado arriba, pasamos a la apertura del epiplón gastrocólico y nos vamos hacia donde disecamos arriba. Y después nos vamos para abajo y disecamos hasta 5 centímetros a través del píloro. Una vez que terminamos toda la disección, el estómago vuelve otra vez a su posición anatómica normal. Le pedimos al anestesiólogo que progrese la sonda calibradora. Tanto para manga como bypass usamos la misma sonda calibradora de 36 French. Tratamos de no pegarnos tanto hoy por hoy a la sonda y vamos a empezar a suturar para hacer la gastrectomía, que ahora se lo voy a ir mostrando en el video. Esto igual lo vamos a ir adelantando. Esto siempre Edgardo nos dice de hacer siempre el mismo procedimiento en todos los pacientes, siempre las mismas maniobras. Ahí creo que debe estar conectada Sarita, así que debe estar viendo este video, que seguramente Edgardo le hincha las bolas para que lo hagan exactamente igual todos. Entonces, ahí van a ver que lo que estamos haciendo es abriendo, pero en vez de con el armónico, con el ENSIL. El ENSIL es más tosco para la disección, a mí no me gusta tanto, pero sí está bueno para esta parte, porque las mandíbulas son más grandes y te da sensación de que es mucho más lo que coagula que el armónico. Entonces ven ustedes que acá todo el buche gástrico superior está totalmente disecado, vemos el pilar izquierdo, el vaso al costado, y ahí comenzamos hasta el píloro. Hasta el píloro se puede ir hasta de 2 a 5 centímetros. Siempre es bueno volver a levantar el estómago para ver que no haya adherencias, y si hay las sacamos, y ahí es donde se progresa la sonda. Siempre utilizamos las mismas cargas. Primero carga verde, las cargas verdes son las que grapan más alto, y esta parte del antro es la parte más gruesa del estómago, es por eso que se empieza con cargas verdes. Siempre acá es bueno pedirle al anestesiólogo que mueva la sonda. Una vez que vemos que la sonda se mueve, estamos seguros de que no está grapada. Imagínense si uno grapa la sonda, es un desastre, te tenés que ir mucho más cerca y hay veces que no tenés margen. Y siempre vemos la cara anterior y la cara posterior del estómago. Esta maniobra que hace el ayudante para sacar bien todo el estómago es muy buena para que no quede estómago remanente. Entonces, ahí se hace la primera carga. La segunda carga que se dispara es con sutura amarilla. Acá el nivel de grapado es menor que la verde, porque el estómago, a medida que uno asciende, va siendo cada vez más delgado. Siempre también vemos la cara posterior del estómago para ver que estamos retirando todo el buche gástrico. Hacemos la segunda sutura y luego vamos con cargas azules. Las cargas azules todavía son para tejido más delgado.
hay que tener mucho cuidado siempre esta parte. Nosotros nos alejamos 1 centímetro del esófago y esa es el último disparo y quedó confeccionada la gastrectomía. Reparamos siempre toda la línea de sutura, todo. Antes, por ahí, lo que hacíamos era suturar la parte de arriba, pero ahora suturamos todo. Son unos minutos más, pero uno termina la cirugía más conforme. Siempre prueba de azul de metileno. Si da positivo, lo que hacemos es una resutura del lugar. Generalmente no da positiva, ahí retiramos la sonda y le pedimos al anestesiólogo que ponga el azul de metileno por la sonda calibradora, vemos que se infla el estómago y luego retiramos el estómago y nosotros seguimos dejando drenaje. Siempre dejamos drenaje a todos los pacientes. Esta es otra posibilidad de usar cobertores de sutura, esto se llama SimGuard. Esto está fantástico para Estados Unidos o para países donde la economía es un poquitito mejor que la nuestra, porque la cirugía es más rápida, no necesitas hacer toda el refuerzo de la sutura, salvo en la intersección en donde se juntan las dos suturas, pero cada cobertor de estos cuesta más o casi lo mismo que una carga, con lo cual acá es prácticamente imposible realizarlo. Esta es una sutura en vivo que hizo el doctor Gagné en el Hospital de Clínicas, allá por el año 2011-2012, y la transmitimos al Congreso Argentino de Cirugía. Bueno, ¿cuándo indicamos en nosotros manga gástrica? De acuerdo a la edad, generalmente pacientes en los extremos de la vida, pacientes jóvenes o pacientes añosos, es una indicación nuestra para manga gástrica. Comedores de volumen es una buena indicación para manga gástrica. Pacientes que no tengan comorbilidades, sobre todo la parte metabólica también. Con hernia de hiato depende, si son hernias chicas, si uno a priori tenía intención de hacer una manga gástrica, hacemos la manga gástrica igual y reparamos el hiato. Y si son hernias más grandes, ya pasamos a indicar bypass. Tratamos de no hacerlo en síndrome metabólico, ahí la primera elección todavía sigue siendo bypass, y tratamos de no hacerlo en pacientes con reflujo gastroesofágico importante o Barre. Bueno, vamos a pasar al bypass. Bypass, siempre cuando a mí se me viene en la cabeza la palabra bypass, la primera persona que se me viene es el doctor Edgardo Serra, que Edgardo es súper fanático del bypass y fue el que nos enseñó a todos a hacerlo de la forma que se lo voy a mostrar ahora. El bypass gástrico que hacemos nosotros es el bypass gástrico simplificado. Esto está bueno porque uno lo puede sistematizar y uno trabaja siempre en el espacio supramesocólico. Entonces es menos común que uno haga o produzca algún error en la cirugía. Los trócares los colocamos de la misma forma que para la manga, y el primer paso es la disección de todo el ángulo de His, y una vez que el ángulo, igual que la manga, ¿sí? Comenzamos arriba y ahora vamos a abrir todo lo que es el epiplón menor para acceder a la parte retrogástrica. Acá sí, para bypass es más sencillo la utilización, o es más fácil operar con el armónico, y ahí vemos cómo vamos a acceder al espacio retrogástrico. Ahí se abre, ingresamos al espacio retrogástrico y comenzamos con las suturas. Acá usamos, como estamos arriba, cargas azules. Usamos generalmente en forma vertical, como ven ahí, para la confección del pouch gástrico, 2 o 3 cargas de acuerdo a la longitud del pouch, pero generalmente con 2 cargas alcanza. Le pedimos al anestesiólogo que introduzca la sonda calibradora es la misma que usamos para la manga, que es la de 36 French. También miramos cómo va a quedar el pouch por abajo, suturamos, y luego seguimos con la disección. Acá la idea es abrir hasta que uno vea el pilar izquierdo y hasta que vea el vaso. Y luego cuando uno termina esta disección retrogástrica, coloca la última sutura y el pouch queda confeccionado. Ven ustedes acá, ahí esta es la pared del estómago y este es el lugar por donde tenemos que ir. Vamos a abrir todo esto para acceder
y nos queda un pouch de aproximadamente entre 30 y 50 mililitros. Tenemos el estómago remanente de un lado y el estómago del otro. Siempre hacemos la partición del epiplón, toda, ahí es el colon, partimos todo el epiplón, buscamos el asa fija y ahí tenemos el asa biliar de 70 a 100, vemos que llegue bien sin tensión. La idea es 70 en pacientes bariátricos, 100 de asa biliar en pacientes metabólicos. Abrimos con el armónico el delgado y el pouch gástrico, y la idea acá es confeccionar la gastroyeyuno anastomosis. La gastroyeyuno generalmente la hacemos de 2.5 centímetros para que no sea tan chica ni tampoco tan amplia que el paciente le pase todo lo que coma. El defecto lo cerramos generalmente en dos planos. Siempre utilizamos para el cierre del defecto acá Vicryl 2 ceros con aguja SH. Empezamos un poquitito más atrás, ¿vieron? Para reforzar la sutura, y ahí completamos el cierre del defecto anastomótico. Una vez que cerramos el defecto, hacemos un segundo plano. Esto también nos deja tranquilos. Si uno tiene dos planos, se sabe que hizo todo para evitar que haya una fístula. Y esto lo hacemos de la misma forma que como cerramos el primero. Esto se los voy adelantando. Bueno, y siempre de rutina, siempre, cerramos todos los defectos. Los defectos, en este caso, el primer defecto que se genera al hacer la gastroyeyuno es el Petersen. Esto lo cerramos con suturas irreabsorbibles. Acá usamos Prolene, y ahí vean ustedes cómo el defecto queda completamente cerrado, y con esto disminuimos la posibilidad de algún tipo de hernia interna. Entonces, este puntito antes lo dábamos, ahora Edgardo nos hace que no lo demos más. Fijábamos al estómago remanente parte de la anastomosis para que no quede quinqueado, pero ahora esto no lo hacemos más. Bueno, una vez que tenemos la gastroyeyuno hecha y el espacio de Petersen cerrado, vamos a hacer a la asa alimentaria, buscamos el asa alimentaria y hacemos 100 a 150, 100 en pacientes bariátricos y 150 en pacientes metabólicos. Abrimos exactamente de la misma forma, y acá con carga blanca hacemos la entero-entero anastomosis, porque los tejidos acá son mucho más blancos. Carga blanca son las cargas vasculares, que son todavía las que tienen menos prensión. Y esta entero-entero sí la cerramos en un plano. Una vez confeccionada la entero-entero, nos queda cerrar el espacio intermesentérico que se genera, también para evitar que no haya ningún tipo de hernia interna, y lo volvemos a hacer, el cierre del meso, con sutura irreabsorbible. En bypass, igual que les mostré en manga, bueno, y ahí hacemos el último disparo para confeccionar la IDRUX. Abrimos esperen que se los pauso. Abrimos el delgado y hacemos la última sutura para que quede la IDRUX confeccionada. También hacemos azul de metileno y también colocamos drenaje. A mí esta foto siempre me gusta mostrarla y decir las palabras que dice Michel Gagné, que nunca uno debe estar contento con una operación, sino que siempre tiene posibilidad de ser mejorada, y con la manga se está viendo, hoy por hoy se está criticando mucho la manga y se están viendo algunas cosas antirreflujo para la manga. Bueno, pasado todo lo que es la parte primaria, vamos un poco al tratamiento percutáneo de las complicaciones, que nosotros tenemos mucha experiencia, no solo en pacientes nuestros, por suerte, sino que, como ustedes saben, con el equipo de Mariano Jiménez, tratamos a otras complicaciones también de otros grupos, entonces el número que tenemos de casos es grande.
Y bueno, cuando uno nombra la palabra percutánea, el primer nombre que a mí se me viene a la cabeza es Jiménez, por eso la foto ahí con Jiménez. ¿Y cómo creemos que debe ser el tratamiento de las complicaciones bariátricas? Obviamente en forma mini-invasiva, usando la laparoscopía, usando endoscopía flexible y usando todo lo que es la radiología intervencionista o la cirugía percutánea. Yo creo hoy por hoy que el tratamiento tiende más a ser endoscópico y percutáneo que laparoscópico, y ahora les voy a contar un poquitito de eso. Todo esto que les voy a contar en los próximos minutos está basado en este trabajo que publicamos el año pasado en Obesity Surgery, que es una de las revistas más importantes de obesidad, con un factor de impacto creo que de 3 o de 4, es enorme, y contamos y mostramos todas los procedimientos que hicimos, en este caso, para tratar fístulas luego de manga y de bypass gástrico. Cuando uno tiene este tipo de complicaciones, obviamente con peritonitis generalizada y en un estadio temprano postquirúrgico, ahí sí es importante el tratamiento laparoscópico. Entonces uno puede identificar la fístula, aspira, lava, drena, y por vía laparoscópica uno puede resolverlo. Pero ya para complicaciones más tardías, ahí cuando uno va a tener colecciones bien definidas, empieza a tomar mucha importancia todo lo que es el tratamiento percutáneo. Vamos a hablar un poco y a comparar el riesgo de complicaciones o fallas de bypass y de manga. Esto fue publicado hace ya algunos años atrás en el Journal del American College of Surgeons, donde uno, si compara bypass con manga, ve que el bypass tiene mayor índice de reoperaciones, de complicaciones y de falla a largo plazo. 6.6 contra 1.8 de manga. Uno lo que teme cuando hace cirugía bariátrica son los leaks, eso es lo que a uno no lo deja dormir. Y ven este trabajo publicado en Obesity Surgical Endoscopy, donde habla que hay un índice aproximado de leaks en general de 1.5% con una mortalidad de 0.14. Una mortalidad de 0.14 no es nada, pero esto es lo que decía el trabajo. Si uno lee atentamente el trabajo, en realidad es más, porque vos tenés 44 leaks, 4 muertes, por lo tanto es casi el 10%, no es 1.4%. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy encima de los pacientes postquirúrgicos para, cuando uno tiene un leak postoperatorio, tratar de detectarlo lo más rápido posible. Nosotros cuando tenemos un paciente con alguna posible complicación, se activan los celulares de todos, estamos todos conectados y nada, pasa a ser prioridad número 1 del paciente. Si hay que reoperarlo, se reopera, si hay que drenarlo, se drena. Entonces es muy importante. Y no solo el equipo quirúrgico, sino que todo el equipo multidisciplinario estamos alertas. Vamos a hablar un poco de cómo tratamos las fístulas, tengan o no colección, cómo tratamos las colecciones, tengan o no fístula, tratamiento de dilatación gástrica aguda, y si me quedan unos minutitos, le voy a hablar un poco de cómo tratamos la litiasis coledociana post-bypass gástrico, que obviamente cuando uno tiene una manga es muy sencillo porque uno lo trata por vía endoscópica o el endoscopista, como si el paciente no tuviese nada, pero cuando tenemos bypass tenemos la anatomía alterada, entonces ahí es más complicado y les voy a contar cómo lo hacemos nosotros. Bueno, así es como se ve una fístula por endoscopía, cómo se ve una fístula por radiología, vemos cómo filtra el contraste, y en tomografía, siempre que uno tiene fístulas en manga gástrica, la mayoría se dan en el tercio superior de la manga, entonces cuando uno hace una manga gástrica y tiene una fístula, ahí es donde uno tiene que buscar. ¿Qué pasa cuando tenemos colecciones? Siempre hay que drenarla. Tengan o no fístula, siempre el primer gesto nuestro en estos casos es drenar la colección. Vean ustedes una colección grande, en estos casos como son, en este caso la de manga y está muy arriba, son subdiafragmáticas, están arriba del lóbulo hepático izquierdo, entonces muchas veces, como en este caso, o como en este caso, hay que usar vías atípicas, por ejemplo, transhepático, un acceso transhepático para llegar a la colección. Por ecografía también se puede drenar, vean ustedes el trayecto fistuloso y la colección.
pero generalmente es mucho mejor hacerlo bajo tomografía por las colecciones, ¿no? Porque son muy altas y subdiafragmáticas, entonces es más fácil verlas por tomografía. Este es un caso de un paciente 15 días posoperatorio de un bypass gástrico. Vean ustedes aire cerca de la gastroyeyunoanastomosis, una colección grande con nivel hidroaéreo. Vean aire y líquido en la colección. Ahí se ve en la colección grande con el nivel hidroaéreo. Un poquito de derrame pleural con esta colección grande. Ahí lo primero que hicimos nosotros, tratamiento percutáneo, lo llevamos a tomografía del paciente, el acceso ven que es alto, acá en la reconstrucción 3D se ve que es intercostal, porque son pacientes, como les dije antes, que las colecciones suelen ser bien altas. Entonces, drenaje percutáneo, vean ustedes como uno luego del drenaje percutáneo evacúa toda la colección, y este paciente, el tratamiento se le completó con la colocación de un stent endoscópico. Entonces se drenó la colección, se le colocó el stent por la fístula de la gastroyeyuno que tenía, y a las semanas se le sacó el stent, se le sacó el drenaje y el paciente se curó por vía endoscópica y percutánea. ¿Qué pasa con estas colecciones? Son colecciones complejas, no solo por la localización, sino también cuando tienen fístula por cuando uno decide sacarlos. Cuando uno tiene un absceso hepático, drena el absceso hepático, el paciente mejora, no tiene más débito, no tiene más blancos, a los 7 días o antes se lo sacás. Acá, uno si tiene fístula sobre todo, y el catéter sigue teniendo débito, no es tan fácil cuando uno toma la decisión. Cuando uno tiene fístula persistente, si uno hace una fistulografía, está bueno para ver qué es lo que está pasando por dentro. Y cuando el tratamiento percutáneo falla, ahí es donde el tratamiento endoscópico, mediante la utilización de stents clásicos o estos stents tipo Ovesco, ven que son tipo trampa de oso, pueden ser útiles. Estos generalmente sirven para fístulas agudas, digamos, no crónicas, porque cuando son fístulas crónicas generan mucha fibrina y esto hace que el clip no pueda agrapar bien toda la zona. Esto es terrible como cierra, hay que tener mucho cuidado de no tener ningún accidente. Si uno pone la mano acá y te agarra el clip, te corta el dedo más o menos. Tiene una fuerza de prensión terrible. Bueno, acá otro ejemplo de cómo se ve una fístula en una gastroyeyunoanastomosis. Vean ustedes la fístula y la anastomosis, acá los clips de la sutura. Y este paciente fue tratado no con clip ni nada, se le colocó un stent recubierto, la fístula cerró y el paciente anduvo muy bien. Otro ejemplo de fístulas, esto es una paciente de 16 años que operamos nosotros con Edgardo, hizo una transgresión alimentaria, hizo esta fístula puntiforme chiquitita, salía líquido purulento, pero era una fístula sin colección. Entonces se le hizo la endoscopía, se corroboró la fístula, se le colocó una sonda K108 bien distal para alimentación y no se le hizo absolutamente nada. Ni drenaje porque no tenía colección, ni colocación de clip. Y la paciente a los 15 días se le sacó la sonda, comenzó a tolerar dieta vía oral y la fistulita esa cerró sola. Pero era una fístula chica puntiforme. ¿Qué pasa cuando tenemos cavidades intermedias? Siempre hay que drenarlas, porque si no el paciente no va a terminar de andar bien. Este es un paciente que trató Mariano, donde tenemos la fístula, todo el trayecto y una cavidad intermedia. Y vean ustedes que se le había colocado un stent previo que no funcionó, y con un D'Agostino, el clásico D'Agostino de vía biliar, Mariano llegó a través de la fístula a la cavidad intermedia, luego colocó el D'Agostino y en paralelo otro alambre guía, acá vean el alambre guía colocado para drenar la cavidad intermedia. Y acá el otro alambre guía para lograr drenar la fístula. Bien, recuerden que la fístula estaba ahí en el stent que falló. Y lo que se hizo acá, se colocó drenaje de tipo Pictel para drenar la colección intermedia, drenaje para drenar la fístula, y el paciente anduvo bien, a las semanas se le sacaron los drenajes y el stent que había fallado. Muy importante en todos estos pacientes siempre
la alimentación, y sobre todo rica en proteínas, que eso siempre lo tratamos con todo el equipo interdisciplinario para que la fístula cierre más rápido. Y cuando, por más que no tengamos fístula y tengamos colección, como en estos casos, también sigue siendo complejo. Obviamente va a ser más fácil sacarlo o cuando tomar la decisión de sacarlo, porque al no tener fístula, esta decisión es más fácil, pero la colección también sigue siendo alta, tenés que usar accesos atípicos. Vean ustedes cómo el lóbulo izquierdo hepático está siendo atravesado para llegar a drenar la colección. Otros ejemplos de colecciones, también vean ustedes acá con nivel hidroaéreo, también merecen drenaje percutáneo. Este es un caso muy interesante, este lo publicamos cuando yo fui fellow de Gagné. Este era un paciente que se le hizo una manga gástrica, no logró un descenso adecuado de peso, se le hizo una remanga gástrica porque tenía un remanente muy grande, y en la remanga gástrica el paciente interconsulta febril con esta colección, ven ustedes una burbuja aérea, y le hacen un trago esofágico y ven la manga y el colon, una fístula gastrocólica. Cuando uno tiene intestino fistulizado, no le da mucho miedo. Cuando uno tiene el colon, ahí sí te quiero ver. Entonces, uno acá tendría la primera opción, reoperar el paciente. Pero lo que se hizo fue drenaje percutáneo de la colección y la colocación endoscópica de un stent recubierto, y ven ustedes que la fístula gastrocólica se tapó. Este paciente también se le sacó el stent, se le sacó el drenaje una vez completado el tratamiento, y no tuvo que ser reoperado y anduvo muy bien. Otra complicación en bypass gástrico, post-bypass gástrico, rarísima, nosotros tuvimos 2 casos, es la dilatación gástrica aguda. Vean ustedes acá un estómago súper dilatado, el remanente gástrico. Tratamiento, una gastrostomía percutánea como hacemos cuando tenemos que alimentar a un paciente. Entonces es exactamente igual. Y esto es el otro caso. Fueron 2 casos que la verdad que es rarísimo. Tengo, Gusti, 5 minutitos más para Sí, dale, contar. 5 ¿Sí? minutos, dale. Bueno, entonces, esto no es una complicación, pero sí es una secuela de post-cirugía bariátrica, que es cómo tratar y cómo manejar la coledocolitiasis luego de un bypass gástrico. Como les dije anteriormente, cuando uno tiene una manga, el tratamiento es endoscópico, como si el paciente fuese un paciente no bariátrico, pero cuando tenemos un bypass, la cosa se complica. Hay opciones de tratamiento endoscópico, donde uno puede utilizar endoscopio de doble balón, bla, bla, bla. Yo la verdad nunca lo vi, y de los endoscopistas que conozco, creo que nadie nunca me contó que haya hecho un caso así. Otras opciones es una CPRE transgástrica. Lo que se hace es ingresar por la laparoscopía, se abre el estómago, se coloca el endoscopio y se hace la CPRE. Pero quedas con un agujero en el estómago, es un procedimiento complejo. Nosotros lo que hacemos acá es un acceso transparitohepático, accedemos a la vía biliar, y luego con una sobredilatación papilar pasamos los cálculos de la vía biliar al duodeno. Esto ya lo describió Sulman con Mariano Jiménez y el doctor Sierre en pacientes no bariátricos, y esto lo empezamos a hacer en pacientes bariátricos mediante el acceso percutáneo. Entonces, vean ustedes, paciente con bypass, con litiasis coledociana, acá se le colocan los 2 balones. Estos 2 balones son 2 balones de 8x4, o sea que uno termina dilatando prácticamente más de 1,5 centímetros la papila, y luego, una vez que la papila está dilatada, con el mismo balón o con canastillas, uno puede progresar a través de la papila los cálculos. Normalmente, cuando uno habla de cirugía percutánea, esto ya lo habló Jiménez cuando hizo su relato allá por el 2007, en la Asociación de Cirugía, está, digamos, aceptado hasta un 6% de complicaciones de los procedimientos percutáneos. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, nosotros llegamos a tener un 23% de complicaciones en los procedimientos percutáneos. Con lo cual, luego de la cirugía bariátrica, los procedimientos, las complicaciones luego de los procedimientos tienen un índice de complicación más elevado, y ahora les voy a contar por qué, en el resumen. Bueno, entonces, para ir finalizando,
¿En quiénes indicamos manga o bypass? Generalmente, de acuerdo a la edad, indicamos manga, pacientes jóvenes o pacientes añosos, ahí indicamos manga, comedores de volumen o pacientes que no tengan comorbilidades, manga gástrica. Paciente con síndrome metabólico, con Barrett o reflujo importante, primera indicación bypass gástrico. Hernia de hiato depende del tamaño de la hernia. Hernias chicas, podemos hacer manga y arreglamos el defecto, y bypass gástrico para hernias más grandes. Obviamente la cirugía bariátrica, la obesidad son casi una pandemia, diría yo, hablando de ahora con toda esta pandemia del virus, y van a seguir creciendo. La cirugía bariátrica, la obesidad, si bien el índice de morbimortalidad es bajo, con todo lo que les estuve mostrando anteriormente, el índice potencial de complicaciones existe. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de estas complicaciones, detectarlas bien precozmente, y si uno puede tratarlas por radiología intervencionista o endoscopía, mejor, y siempre tenemos en cuenta la reoperación por vía laparoscópica. Y hablando de las conclusiones de toda la parte percutánea, creo que todo lo que es la parte percutánea tiene un lugar importante para el tratamiento de complicaciones en cirugía bariátrica. ¿Por qué se aumentan las complicaciones? Como les mostré anteriormente, porque las conexiones son centrales, altas, subdiafragmáticas. Cuando uno tiene este tipo de complicaciones, el paciente todavía es obeso porque no descendió de peso. Entonces, esto hace que el índice de complicaciones por la parte percutánea sea totalmente mayor que para la parte percutánea normal. Y el equipo multidisciplinario, obviamente para la cirugía primaria es súper importante, pero para el tratamiento de las complicaciones también. Cuando hablamos de cirugía primaria, cirujanos, nutricionistas, médicos nutricionistas, el equipo de salud mental, tienen que trabajar todos en conjunto. Y cuando vamos a tratar complicaciones, endoscopistas, cirujanos percutáneos, cirujanos bariátricos, tienen que trabajar también todos en conjunto, y esto nos va a mejorar los resultados finales de la cirugía. Este es el equipo quirúrgico nuestro en Buenos Aires. Este es todo el equipo nuestro en Corrientes, Formosa, a cargo de Edgardo, que ahí también está Sarita, que sé que está conectada. Cuando se podían hacer congresos, ¿se acuerdan? Qué lindo, en Santa Fe el año pasado. Y más que congresos, cuando se podía disfrutar de ir a pescar con Gustavo, nada, siempre se disfruta tanto, y ojalá que pronto podamos volver a vivir estas cosas lindas de la vida. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Mariano. La verdad que impresionante. Me encantó la charla. Como siempre, la había escuchado parte, agregado más. Me encantó. Esa última foto de la pesca, prometido para la próxima, cuando sea. Por favor. Cuando se levante esto del coronavirus, lo hacemos. Tengo varias preguntas, pero quisiera darle pie a los chicos, a los residentes, para que empiecen a preguntar ellos. Algunos son más tímidos que otros. La idea es que pregunten, que estamos en confianza. Claro, esa es la idea. Así que no sé quién quiere preguntar. Lo que no sé les voy a decir no sé, así que... está perfecto. Lord, Núñez, Leo. Ahí les Está estoy el mudo. abriendo el audio. Ahí está. Yo tengo una duda. Hola Mariano, muy buena la charla. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Tengo una duda del tema de las indicaciones con el índice de masa corporal. Si últimamente hay algún cambio con respecto a solo usar el índice de masa corporal, además de las otras cosas de los síntomas de ERGE y las condiciones psiquiátricas del paciente, por ejemplo. Si se usa otro parámetro, por ejemplo, la cantidad de grasa corporal u otro tipo de parámetro de medición física, por ejemplo, en lugar del índice de masa corporal, o si no hay nada de eso. Nosotros generalmente seguimos el índice de masa corporal como para, digamos, tenerlo bien estandarizado, y en base al índice de masa corporal, digamos, no decidimos la cirugía en sí o qué cirugía. Pero el índice de masa corporal lo que nos permite a nosotros es definir la obesidad. Ahí vos sabés si tenés una obesidad de
grado 1, una obesidad severa, una obesidad mórbida y una superobesidad. Y ahí depende de cada grupo también qué tipo de cirugía vas a hacer. Nosotros en pacientes que no tienen un índice de masa corporal gigante, por ahí hemos operado pacientes de 34 de índice de masa corporal, porque médicamente pensamos que el paciente iba a mejorar, y si vos te ligás a lo legal que está indicado, no podrías operarlo, pero ese paciente con 34 de índice de masa corporal va a tener muchas más complicaciones a futuro. Entonces, lo que hacemos en esos pacientes, tratamos de hacer, por ejemplo, manga gástrica, si no tiene ningún tipo de comorbilidad importante. O sobre todo si no tiene la parte metabólica. Nosotros, la decisión de qué cirugía hacer nos lo hace más que nada la parte metabólica y la parte de reflujo. A mí la manga me gusta. Nosotros tenemos muchos pacientes con alteraciones metabólicas que mejoraron post manga gástrica, y está visto que la manga gástrica tiene efectos metabólicos no solo por la parte del descenso de peso, sino por, que de esto después ya si quieren lo hablamos en otro momento, pero receptores biliares que te cambian la microbiota intestinal también en la manga gástrica, y esto hace que la parte metabólica sea mejorada. Pero como resumen, tratamos de hacer bypass gástrico a la parte metabólica y manga gástrica a los otros pacientes. Pero nos seguimos rigiendo por el índice de masa corporal para la indicación de la cirugía. 35 con comorbilidades, 40 sin comorbilidades, ahí ya indicamos la cirugía. Bien. Siempre, obviamente, la nutricionista le toma toda la medida, la grasa, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero nosotros la indicación la seguimos teniendo por el índice de masa corporal. Bien, gracias. Hola, Yo sé que es medio difícil. Perdón. No, dale. Yo sé que es medio difícil comparar porque son dos pacientes distintos, tanto para la manga como para el bypass. Pero ustedes han visto mayor cantidad de complicaciones, por ejemplo, en el bypass, que tiene la anastomosis que en la manga. En realidad, a ver, cuando uno habla de complicaciones en manga o bypass, vamos a hablar de fístula. Fístula hoy por hoy, gracias a Dios, el índice de fístulas es bajo en ambas cirugías. Ahí yo, si tengo una fístula postoperatoria, prefiero tenerla en un bypass y no en una manga. Porque la manga es una cirugía de alta presión que la fístula va a tardar más en cerrar. El bypass, lo más probable es que no tengas ni que hacerle nada. Si no hace colección y todavía tenés el drenaje puesto, las fístulas post-bypass generalmente cierran sola. Post-manga es más compleja. Cuando hablamos de la anastomosis, el bypass tiene, o de complicaciones en general, el bypass tiene el doble generalmente de complicaciones que la manga gástrica. Esto está publicado en un trabajo en JAMA en el año 2018, después si lo encuentro, se lo mando a Gustavo para que se los pase, donde vos tenés complicaciones de la anastomosis como estenosis, fístula, hernias internas, problemas en la absorción de calcio, y que con la manga gástrica eso no lo tenés. Pero a ver, esto es muy fino. Vos tenés los ultradefensores de la manga gástrica que le hacen manga gástrica a todo, y los ultradefensores del bypass que le hacen bypass a todo. Nosotros, como hacemos tanto manga como bypass, tratamos de ofrecerle lo que creemos que va a ser la mejor cirugía para cada paciente. Pero esto, si lo empezamos a discutir, es un tema de nunca acabar. Si vos hablás con el fanático de la manga, te va a encontrar todos los trabajos para indicarte la manga y te va a convencer basado en evidencia, y lo mismo pasa con el bypass. Pero si uno habla de complicaciones en general, están reportadas más complicaciones de bypass que de manga. Gracias, Mariano. Yo quiero preguntarte dos preguntas que tres en realidad, porque la doctora Redondo, que no puede abrir, me pide que te haga una pregunta también, que van no a lo técnico. Uno es qué valor tienen para vos los balones intragástricos, sobre todo
en este momento, digamos, en que la cirugía programada habría que dejarla de lado, si tiene algún valor, digamos, usar esos balones. La otra pregunta es si tienen en cuenta o si tiene control el cirujano bariátrico de los síndromes psiquiátricos postoperatorios o postbariátrica, de la bulimia o los tantos papers que hay de los trastornos psiquiátricos que tiene el paciente después para mantener el peso. Y la tercera, que es la que me hace la doctora Redondo, es cuánto le hacen perder de peso al paciente antes de la cirugía. Bien, vamos a empezar de atrás para adelante. Nosotros a todo paciente que ingresa, vieron que los pacientes bariátricos son súper ansiosos, vienen hoy a la consulta y ya que quisieran estar operados desde ayer. Entonces, lo primero que hacemos es, usted hasta que no baje el 10% del peso, no va a ingresar a la cirugía. Ese 10%, ¿para qué nos sirve a nosotros? Primero, para lograr que el paciente descienda de peso, tenga menos grasa intraabdominal, se achique el hígado, y cuando uno pone la cámara y ves el hígado izquierdo, te das cuenta si el paciente hizo una buena preparación o no. Si el hígado es chiquitito, fino, sabés que el paciente hizo una preparación bárbara, y si tenés esos hígados grasos, gruesos, pesados, sabés que el paciente o falló en la preparación pre o en la dieta líquida. Y la dieta líquida, nosotros, ya que no lo preguntaron, pero te lo contesto, o te lo cuento, le hacemos entre 10 y 15 días de dieta líquida previo a la cirugía. Y eso nos ayuda a seguir bajando de peso, pero el 10% de peso va sin dieta líquida, y normalmente con la dieta líquida bajan un porcentaje más, así que los pacientes que tratamos de llevar a cirugía tienen un poco más del 10% de la pérdida de peso. Todo el tema de los trastornos alimentarios es un tema también aparte, que eso, gracias a Dios, lo trata la nutricionista con el equipo nuestro de salud mental, psiquiatra y psicólogo, pero nosotros tratamos de seleccionar súper bien los pacientes. Obviamente no quita que no vas a tener problemas después, y nos ha pasado, pacientes que bajaron 100 kilos y ahora están casi anoréxicos, hiperfanáticos del deporte, y esos pacientes tratamos de contactarlos, de llamarlos, y nosotros eso también lo hacemos mucho por redes sociales. Vemos que el paciente pone fotos, etcétera, y muchas veces nos ha pasado decir, che, venite de vuelta, estás recontra flaco, y ahí lo ponemos inmerso en el equipo de salud mental, y básicamente ellos se encargan. Obviamente, en todo el equipo interdisciplinario, ellos escuchan muchísimo al cirujano. Es como que la palabra, última palabra la tiene el cirujano. Que en esto no tenemos nada que ver, porque nosotros yo por lo menos personalmente ni sé cómo manejar una anorexia o una bulimia post cirugía bariátrica. Pero si uno le presta la oreja al paciente, lo escuchás y tenés signos de alarma como para derivarlo al equipo de salud mental, me parece que es la forma adecuada de tratarlos. Y la última pregunta, en cuanto al balón, me parece que es una opción interesante. Tenemos distintos tipos de balones, los que se colocan por endoscopía y los que se degluten, que el año pasado fui a hacer a Chile una capacitación para colocar los balones esos que se degluten, que está bastante bueno, pero tiene ciertas indicaciones. Generalmente con un balón uno va a bajar entre 12 a 15 kilos máximo, y cuando el balón se degrada o uno lo saca endoscópicamente, el estómago lo tenés igual. Entonces, para balón nosotros hacemos el mismo tratamiento que para cirugía bariátrica. Grupo interdisciplinario, salud mental, nutricionista, bla, 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 para lograr un clic, un cambio de cabeza del paciente. ¿Dónde indicaría balones? Yo hoy por hoy indicaría balones en pacientes con índice de masa corporal bajos, o sea, sobrepeso. Un paciente por ahí de 28, 30 de índice de masa corporal, si tiene la plata para colocarse un balón, se lo puede colocar sin ningún tipo de problema. O pacientes recontra obesos que se les dificulta el descenso de peso de cirugía, el descenso de peso de ese 10% para llegar a la cirugía.
uno ahí también le puede colocar un balón y eso hace que pueda llegar bien a la cirugía. Y sí, es una buena opción hoy el balón para esta pandemia que uno no puede operar cirugía bariátrica todavía. Pero hay que tener en cuenta las indicaciones. O sea, por más que tengas un balón, no te va a hacer bajar 40 kilos el balón. El balón hasta 15 kilos andas bien. Pero no, o sea, lo veo más como algo de rescate que como una indicación en sí. El balón es un armamentario más en el equipo quirúrgico, en el equipo de obesidad, pero no lo compararía con la cirugía bariátrica. Claro, para nada se equipara a una cirugía. Está bien. Gracias. No, por favor. Mariam, te consulto. Dos preguntitas cortitas. Primero, siempre postoperatorio dejan drenaje tanto en el bypass como en la manga. En el postoperatorio, para retirar los drenajes, ¿utilizan algún método de estudio, hacen alguna seriada, algo antes de retirar el drenaje? ¿O al séptimo día, al quinto día lo retiran directamente? Como pregunta uno. Y segundo, teniendo en cuenta que en principio la manga nació como previa al bypass, para hacer una manga y después hacer un bypass al paciente. ¿Han tenido que convertir una manga en bypass después? Pregunta 1. Nosotros seguimos dejando drenaje a todos. También es controversial, porque Michel Gagné desde hace 15 años no deja más drenaje en ninguna cirugía bariátrica. Y dice, yo no tengo fístula, no dejo más drenaje. Nosotros tenemos un índice muy bajo de fístulas, pero a mí en 2 veces particularmente el drenaje me salvó. Una fístula, que lo dejé creo que 21 días el drenaje quirúrgico, en un bypass, cerró y chau. Y otro, un sangrado postoperatorio posmanga, que sangró la paciente, se llenó como 2 Baxter de sangre bien calentita, la internamos, la transfundimos y no tuvo que ser reoperada. Si no hubiese tenido el drenaje, esa paciente hubiese que haberla reoperado, y si no hubiese tenido el drenaje en el paciente del bypass, también o lo hubiésemos tenido que reoperar o hubiésemos tenido que hacerle un percutáneo si hacía una colección. Entonces nosotros seguimos dejando drenaje a todos los pacientes. Obviamente es más molesto si el paciente se fuese sin drenaje, es mejor para el paciente, pero a nosotros tener el drenaje 7 días nos da tranquilidad. No hacemos ningún estudio para sacar el drenaje. Obviamente sí, analizamos el débito, le decimos al paciente cuando se va de alta el día 2 que nos vuelva a ver a la semana para sacarle el drenaje y que contabilice el débito diario del drenaje. Normalmente no dan nada, da ese líquido ceroso, cerohemático, y se lo sacamos sin ningún estudio previo. Conversiones de manga a bypass, la verdad que nosotros del grupo nuestro tuvimos re pocas, muy pocas. Obviamente, ayer estaba hablando con un amigo mío y empezaron ellos a convertir muchas mangas a bypass por reflujo que habían empezado a hacer hace como 7, 8 años. Pero nosotros la verdad que con Edgardo indicamos siempre, o sea, la manga tratamos de hacérsela al paciente que pensamos que la mejor cirugía va a ser una manga. Y pacientes con reflujo importante, previo, que es hoy por hoy donde uno va a indicar más la cirugía, tratamos de no hacerle manga y de hacerle bypass. Entonces el bypass, al ser una cirugía con menor presión y no tanto reflujogénica como la manga, va a andar mejor para estos casos. Y generalmente pacientes, que otra indicación de conversión de manga a bypass sería un paciente que el descenso de peso fue insuficiente o reganó. Nosotros tampoco, la verdad que tenemos un índice muy bajo, y los pacientes que reganan peso los ponemos otra vez con el equipo interdisciplinario a laburar, y esos pacientes logran otra vez el descenso de peso y a reencauzarse con tratamiento interdisciplinario, y siempre la última opción es la parte quirúrgica, ¿no? Con respecto al, no sé si alguien quiere hacer, Héctor quiere hacer alguna pregunta, Cami, si quiere levantar. La Flor Sureda me dice ahí. Yo tengo 2 preguntas. Una, si el paciente, independientemente del índice de masa corporal, no logra bajar el 10% de peso, si
como primer medida se le coloca el balón hasta que se genere el descenso de peso, o directamente se le puede hacer la cirugía. Y la otra pregunta es que si el paciente fracasa la cirugía y sigue obeso, si hay, digamos, una chance quirúrgica o qué se hace en esos casos. Primera respuesta, nos han pasado varias veces. Pacientes que no logran bajar de peso, pero es ese paciente que viene, insiste, vos sabés que el paciente adhiere al tratamiento, pero hay veces que el paciente no logra bajar de peso, Y ahí es un dilema, porque si el paciente no baja de peso, algo mal está haciendo. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente baje de peso, no solo para estar seguros en la cirugía, sino para saber que comprendió y que adhirió al tratamiento. Pero también pensamos que una opción es el balón. Hay pacientes que no pueden pagarlo el balón, porque el balón hoy por hoy es particular, no lo cubre nadie. Pero entre que el paciente siga obeso y dando vueltas, nosotros preferimos operar. Lo ideal, obviamente, es que el paciente baje ese 10%. Pero si charlándolo con el paciente, si uno tiene la posibilidad de operarlo y de seguirlo, creemos que le hacemos mejor operándolo que dejando que el paciente siga obeso toda su vida sin poder bajar y haber fracasado. Entonces, las dos opciones son válidas. O balón si se puede, y si no se puede, hablarlo todo el equipo nuestro, con el paciente y darle la chance quirúrgica. Y cuando pacientes reganan peso post cirugía bariátrica, también, esto es un capítulo aparte. Hay que ver si fue manga, si fue bypass, pero nosotros lo que hacemos primero, paciente que viene con reganancia de peso, es que quede inmerso en el equipo multidisciplinario. Nosotros en Buenos Aires con la doctora Quevedo, en Corrientes Edgardo con Marianela, tienen una recontra experiencia y encima tienen muy buen feeling con los pacientes, con lo cual esos tipos de pacientes uno los logra captar y los captás, lo pones inmersos otra vez en el tratamiento multidisciplinario y la mayoría suele bajar. Puede pasar también que tengas un defecto técnico en una manga, que tengas una manga muy grande con un buche gástrico remanente, y eso va a hacer también que el paciente no baje de peso. Ahí tenés una chance quirúrgica. Paciente con una manga, también que vos lo tenés que revisar, sí, pero es la última opción. Es como cuando viene un paciente obeso a operarse que fracasó el tratamiento médico, tiene indicación y la cirugía es la última opción. Acá en cirugía de revisión también. Primero tratás con el equipo interdisciplinario, si no logra bajar de peso, te empezás a plantear la posibilidad de cirugía. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que tengas una boca anastomótica muy grande en un bypass, entonces ahí van a entrar en juego los tratamientos endoscópicos, etc. Pero esto es todo un capítulo enorme aparte. Bien. Mariano, Gracias. Mariano, ¿me escuchás? Edgardito, ¿cómo andás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Te estoy controlando que digas todo bien. No sabía que estabas, guacho, ¿eh? No, perdón a todos, acabo de cortar con Jiménez y recién me pude conectar. Quería ahondar un poquito lo que estás diciendo correctamente y demás. Hay una cosa importante con el tema del descenso de peso, obviamente la regla es que bajen el 10% del exceso de peso. Hay pacientes que no lo logran, pero la regla no puede ser la excepción. O sea, si en tu equipo muchos pacientes no llegan al 10%, algo estamos haciendo mal, algo está haciendo mal el equipo y el paciente. Es muy importante que uno modere esto con el tiempo de atención con el equipo y la dieta líquida preoperatoria. Solamente nosotros tenemos unas 3.000 cirugías hechas, solamente en un paciente tuvimos que usar balón intragástrico para bajarlo de peso. El resto, yo te diría que el 95% consiguió el 10% del descenso de peso con el tratamiento preoperatorio, como decía Mariano, y son excepciones que se maneja desde el equipo qué pacientes vas a llevar. Un consejo, si tienen un superobeso que no logra el 10%, no lo operen. Tienen que trabajar y trabajar y trabajar porque ese va a ser el paciente más difícil y el paciente que va a tener más riesgo de complicaciones. Esos pacientes a veces pesan 280 kilos, tienen que bajar
28 kilos, 20 y pico de kilos para poder operarse, y si pueden bajar 40, es mejor. Sí, No sé si ¿hola? Ahí está. me escuchás. Héctor, Franz. Sí, te escuchamos, Héctor. ¿Se escucha? Mariano, bueno, quería preguntarte con respecto a esos pacientes que tienen la manga gástrica, ¿cuánto tiempo ustedes lo tienen fidelizado? O sea, ¿cuánto tiempo de promedio lo siguen para ver la evolución general del enfermo? ¿Y cuándo lo dejan libre, digamos así? ¿Cuándo lo dejan hacer una vida normal? Mira, nosotros, los pacientes nuestros, tratamos de no dejarlos libres nunca, porque creemos que el seguimiento con el equipo es esencial para que el paciente tenga un éxito en su tratamiento. Obviamente el paciente postoperatorio inmediato lo vemos a los 15 días, después cada 3 meses, cada 6 meses, y cuando te digo que no lo dejamos nunca, no es que lo hacemos venir todos los meses, pero por lo menos una vez por año el paciente tiene su consulta particular privada, digamos, solo. Y nosotros hacemos también reuniones de grupo, y en esas reuniones de grupo siempre hinchamos mucho para que vengan todos los pacientes, el que se operó hace una semana y el que se operó hace 5 o 7 años. Entonces, ahí tratamos de tenerlos de cerca. Y creemos que el éxito, digamos, del mantenimiento del descenso de peso, básicamente no está en sí en la cirugía, sino está en el seguimiento del equipo multidisciplinario. Si el paciente adhiere al tratamiento bien, le hace caso a la nutricionista, hace el tratamiento adecuado con el psicólogo, por lo menos ya, te estoy hablando de cuando lo operaste hace 5 años, que el paciente viene una vez por año y viene asiduamente a las reuniones de grupo, son los pacientes que más éxito tienen. Pacientes que abandonan y no vienen nunca más, porque también tenés ese tipo de pacientes. Tenés el paciente que viene, bajó 100 kilos, se siente fantástico, abandonó, no viene nunca más, y de a poquito son pacientes que empiezan a reganar. Y ahí es donde nosotros tratamos de ubicarlos a esos pacientes y volver a traerlos. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos una paciente muy influencer entre el grupo, y de la tipa se armó un grupo de WhatsApp entre todos los pacientes. Cada paciente que se opera, la tipa lo va poniendo en el grupo. Entonces, eso está bueno porque es una buena forma de tenerlos a los pacientes para seguimiento. Entonces, eso es clave para nosotros. Edgardo, si querés agregar algo, por ahí Edgardo quiere agregar algo de... No, estoy de acuerdo. Una cosa importante en el seguimiento de los pacientes, lo que decía Mariano es completamente correcto. Cuando el paciente llega a nuestros centros, la información que se le da es que lo que tiene es una enfermedad crónica, como es la hipertensión y la diabetes, que nunca le vamos a dar de alta. Se le dice directamente, o sea, ¿cuándo me voy a dar de alta? Nunca. Siempre va a haber seguimiento, por más que esté en el mejor peso de su vida y corriendo maratones. ¿Estamos? O sea, uno puede pensar que esto espantaría a los pacientes, o diga, no, estos quieren que... En realidad, lo que eso genera y es muy importante que lo hagamos los cirujanos también, porque si lo dice la clínica, el cirujano le dice, estás súper bien, estás de alta, el paciente no viene más. Entonces, esa es una información muy, muy importante que debemos dar. Lo otro es que tenemos que tener el servicio, o sea, el paciente tiene que tener la posibilidad de ver a nuestro equipo nutricional, psicológico y clínico, y para eso nuestro equipo tiene que tener horario de consultorio, disponibilidad y demás, porque si operamos 3.000 pacientes, pero nuestro horario de consultorio es 1 hora a la semana, obviamente que nuestro paciente nunca va a tener turno y además va a tener una justificación para no venir. Y la tercera cosa es llamarlos. O sea, la secretaria, además de los influencers, de las redes sociales, las reuniones, como dijo Mariano, que hacemos y demás, secretaría tiene que tener una lista de los pacientes que se operaron en 2019 y ver quiénes no vinieron y decirle, ustedes no vino a la consulta, lo estamos esperando, etcétera, etcétera. Eso
son cosas que hay que trabajarlas, los cirujanos no estamos acostumbrados a hacer esto, pero hay que hacerlo. Bien. Agus, tenía unas preguntas para hacer, ¿puede ser? Agustina Pinter. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer dos preguntas. Una era si en una ecografía prequirúrgica el paciente tiene litiasis vesicular, si se opera de la vesícula antes o después de realizar el bypass gástrico. Y la otra pregunta es, ¿en cuál de las dos cirugías, si el paciente por ahí no sigue con todo lo que tiene que hacer después de la cirugía, con cuál tiene más chances de volver a engordar o subir de peso? La pregunta 1, generalmente nosotros a todo paciente le hacemos ecografía abdominal y va a depender de la sintomatología. Si el paciente tiene sintomatología biliar muy importante, se opera antes y si no, se operará después. Lo que no hacemos es cirugía en simultáneo, no hacemos la bariátrica y la colecistectomía en el mismo acto quirúrgico. Pero si es un paciente con una litiasis asintomática, priorizamos la parte bariátrica y después se ve cuando se opera la vesícula. Obviamente siempre es mejor porque operar una colelap en un paciente delgado no es lo mismo que operar en un paciente obeso. Si no queda otra y está muy sintomático, se opera antes, pero tratamos de operarlo siempre después. Cuando vemos reganancia post cirugía bariátrica, a ver, es como todo, y depende más que nada de la indicación de la cirugía y a qué cirugía. Pero si vos comparas manga con bypass, de los trabajos más importantes que hay, uno ve que el descenso de peso a largo plazo, más de 5 años, uno logra un mejor descenso de peso con bypass que con manga. Entonces, si vos me preguntás con qué cirugía vas a lograr un mejor peso a lo largo de la vida, quizás con un bypass gástrico que con una manga. No sé si contesté a tu pregunta, pero la manga gástrica, bien indicada, tenés a más de 5 años resultados excelentes. Pero si vos lo comparas con trabajos ya publicados, sobre todo el equipo de Schauer en New England Journal of Medicine, ves que el bypass tiene una tendencia a tener un mejor mantenimiento del peso perdido a largo plazo que la manga. Yo quería Bien, hacer una gracias. pregunta. Una vez que operas al paciente, el paciente desciende de peso, como dijimos, a los 18 meses aproximadamente. Si la mayoría de los pacientes requiere o solicita otra intervención para cirugía de remodelación, digamos, la resección de los colgajos y eso. ¿Cuál es el tiempo que tiene que esperar el paciente para poder hacer esa cirugía reconstructiva? Buenísima la pregunta. Cuando viene el paciente a hacerse la cirugía bariátrica, ya empieza a preguntar de la cirugía plástica. Y cuando me queden los colgajos, y todavía no se operó de cirugía bariátrica. Entonces, lo que hacemos nosotros ahí es, bueno, usted se va a operar. Al año recién empezamos a hablar de la cirugía plástica. Como les dije anteriormente, la estabilización del descenso de peso la tiene recién a los 18 meses. Y la indicación de cirugía plástica reparadora es cuando uno ya tiene por lo menos medio año de descenso de peso uniforme y que ya no varía tanto. Entonces, recién ahí uno puede indicarle la cirugía reparadora. Hay pacientes que ni requieren cirugía reparadora. Por ahí pacientes, sobre todo los más jóvenes y pacientes deportistas, que pese a su obesidad, sobrepeso, hacen deporte, quizás ni tienen la necesidad de hacerse una cirugía plástica reparadora. Pero sí los pacientes que la van a requerir, que son muchos, empezamos a hablar a partir del año para empezar a programar su cirugía reparadora a partir del año y medio. Veo que tú estás exprimiendo preguntas, Mariano. No sé cómo estás vos con el tiempo y todo eso. Si podés seguir, porque tengo algunas preguntas más todavía. Hasta el lunes a las 10 de la mañana no tengo nada que hacer, así que no hay problema. Bueno, Mati Garabaglia, ¿qué querías preguntar? Mariano, bueno, primero, ¿cómo te va? Y en realidad la pregunta era, ¿ustedes entre el bypass gástrico ante la elección tienen alguna preferencia con la técnica Nieder-Rux o en Bagua, o sea, con una sola anastomosis? ¿Qué prefieren? ¿Qué es lo que están utilizando?
nosotros, viste que no, en la charla no hablé nada de Bagua. La verdad que tenemos muy poca experiencia. Edgardo hizo algunos casos en Corrientes, nosotros en Buenos Aires todavía no. Y todavía la técnica, digamos, hasta no tener resultados a largo plazo de cómo andan los pacientes con el Bagua, tratamos todavía de no hacerlos. Lo que hacemos es el bypass gástrico Niederrux simplificado, todo a nivel supramesocólico. Y nada, por ahora, de elegir bypass, hacemos el bypass simplificado. ¿Qué va a pasar con el Bagua? ¿Qué sé yo? Es como hablábamos antes, vos tenés el defensor de cada técnica, y el que te defiende la manga a capa y espada te va a encontrar que lo mejor es la manga, el que te defiende el bypass te va a encontrar que lo mejor es el bypass, y el que te defiende el Bagua te va a encontrar que todas las evidencias científicas de que el Bagua es lo mejor. Hoy por hoy el Bagua tiene poco tiempo, digamos, los problemas nutricionales post-Bagua son mayores que el bypass gástrico, por lo tanto tenés que tener un equipo interdisciplinario fuerte, con seguimiento importante de los pacientes, y el reflujo alcalino no es despreciable tampoco en el Bagua. Así que nosotros por ahora, en caso de elegir bypass, elegimos el bypass clásico simplificado. Excelente. Mariano, una cosita ahí para profundizar un poquito lo que estás diciendo. Primero, nuestro equipo, las técnicas quirúrgicas las decide con el equipo interdisciplinario, en el sentido de, si nosotros vamos a realizar nuevas técnicas quirúrgicas, no es que los cirujanos nos juntamos y decimos desde mañana tenemos ganas de hacer Bagua, o tenemos ganas de hacer Sadis, o tenemos ganas de hacer y empezamos a hacer una técnica, sino que discutimos con el equipo qué impacto esto tendría en el paciente, cómo habría que seguirlo y demás. Lo que hablaba Mariano, los equipos interdisciplinarios son muy, muy fuertes desde lo académico y de lo asistencial, y esto nos da mucha seguridad. Y es por eso que no agarramos este tipo de cirugía y la hacemos en forma rutinaria. Como dijo Mariano, nosotros en Corrientes hicimos solamente 3 pacientes con Bagua, pero fueron 3 revisiones de manga gástrica en pacientes súper obesos que habían sido operados de manga gástrica en otros equipos, y que sabíamos que con un bypass en Niederrux no íbamos, o sea, una revisión de manga gástrica en un paciente súper obeso a bypass, el porcentaje de descenso de peso que se logra no es tan importante como en un bypass primario. Por lo tanto, preferimos hacer una técnica con un poco más de mala absorción, sabiendo de que este paciente va a tener más disabsorción y que el seguimiento va a tener que ser mucho más estricto del equipo. Por ejemplo, les doy ejemplos, nuestra tasa de diarrea en bypass gástrico debe estar en menos del 5% el primer mes. En estos 3 pacientes de Bagua, 2 de ellos tuvieron diarrea durante 4 meses, para darle el ejemplo de lo que es una cirugía muy malabsortiva, donde vos le dejás siempre 2,5 metros, 3 metros de asa común, a una cirugía no tan disabsortiva como el bypass. Por eso hay que tener mucho cuidado de hacer técnicas por moda y sí hacerlas pensando en el paciente. El doctor Moroni, presidente de la Asociación Santafesina de Cirugía, quería hacer una pregunta. Bruno. Hola, buen día. Mariano, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, ¿vos? Bien, che. Bueno, bárbara la presentación, se me cortó varias veces, así que, pero creo por eso las preguntas mejor las contestaste. Te hago una consulta desde el punto de vista de la indicación de la cirugía. Además del descenso del 10% del exceso de peso, ¿tienen en cuenta el tiempo, o sea, mayor de 6 meses, un tratamiento durante tanto tiempo para hacer la indicación? Buenísima la pregunta. Pacientes con OSDE no nos queda otra que esperar 6 meses. Por más que el paciente a los 2 meses baje el 10% y ande fantástico, si no te autorizan la cirugía. Yendo a la parte médica en sí, nosotros hemos tenido pacientes que a los 2 meses descendieron en el 10% y el equipo de salud mental los vio aptos y la nutricionista también, y los hemos operado a los 2 meses. Hemos tenido pacientes
que ese 10% de peso les ha costado años y los hemos operado pasado el año. Pero si el paciente a los 2 meses, el equipo de salud mental lo ve bien, el descenso de peso fue óptimo, el paciente comprende toda la parte quirúrgica y adhirió a todo el tratamiento, los operamos. Bárbaro. Tengo varias, pero voy a resumirla en 3 nomás. La otra pregunta que te quería decir, que también es corta. Durante un tiempo el drenaje en las mangas gástricas lo sacábamos a 14 días, más o menos, por el miedo de fístula tardía. Todo eso ya directamente con 7 días, ahí escuché que a los 7 días lo sacan. Ya está con eso, porque muchas veces el drenaje no le molesta y uno tiene miedo y lo sigue teniendo. Sí, nosotros le dejamos, como te había dicho antes, a todos los pacientes manga bypass le dejamos drenaje sí o sí. Pacientes con manga entre el día 7 y 10. Viste que por ahí hay veces que lo operaste un sábado y te cae el miércoles y son 10 días en vez de 7, pero a los 7 días nosotros, si el drenaje, el débito es inocente, no tiene gran cantidad de débito, no tiene sintomatología ni nada, al 7º día lo sacamos. Pero en promedio y por logística, entre el 7 y 10 lo terminamos sacando. Bárbaro. La indicación en el caso de una fístula de una manga gástrica. La indicación del stent endoscópico es, ¿cuál es la indicación? Según el débito, el tiempo. ¿Cuándo ustedes piensan en un paciente que tiene una fístula de una manga gástrica dirigida en la colocación de un stent? Y bueno, ahí te va a marcar el ritmo el tiempo, porque vos tenés una fístula gástrica, de manga gástrica. Se supone que ya si hizo una colección la drenaste, y se supone que si tuviste la fístula precozmente y todavía tenés el drenaje quirúrgico, tenés el drenaje ese quirúrgico, entonces te lo va a ir marcando el tiempo. Y ahí tenés varias opciones de tratamiento, y uno ahí lo hace por vía endoscópica. Si nosotros en la casuística nuestra de tratamiento de fístula post-manga, tenemos pacientes que a los 5 días de manifestada la fístula, el paciente no tuvo más fístula, y pacientes que tuvieron 300 días con débito por el drenaje. Entonces, cuando lo vas viendo con la evolución del paciente, pero si vos ves que el paciente no va evolucionando bien, ahí merece la colocación de un stent. Y de acuerdo al tratamiento, a la fístula, le podés colocar un stent, una septotomía, tenés varias opciones, pero más que nada te lo va a ir marcando el tiempo y la persistencia de la fístula y la evolución. Bien. Exacto. ¿Están haciendo algún tipo de cirugía metabólica en pacientes que no tienen exceso de peso? Bueno, ahí la verdad que todavía no. Obviamente cirugía metabólica, vos de 30 a 35 podés hacerlo, pero si vamos a la parte de todos los días, nadie te va a aceptar una cirugía metabólica en un paciente de 30 de índice de masa corporal, porque no está, digamos, reglamentado. La indicación médica, obviamente que la tiene, pero se hace dificultoso. Yo no sé, Edgardo, si te acordás, el paciente metabólico con más índice de baja Mirá, te cuento lo que nos pasa en Corrientes, que nosotros un poco, al tener la Marianela acá, que lidera un poco todo lo que es diabetes y obesidad, tenemos bastante más ascendencia con los diabetólogos, que eso nos dio 2 oportunidades. Una es que nos manden los pacientes diabéticos con más de 35 índice de masa corporal, que ya de por sí tienen indicación, pero tenemos en nuestra serie 10 pacientes que operamos con menos de 35 índice de masa corporal. Los operamos entre 32 y 35 con diabetes, y de esos 10 pacientes, 5 son médicos. O sea, pacientes diabéticos que, digamos, después de haber leído y haberse informado sobre la cirugía metabólica, consultan con su diabetólogo o consultan con Marianela de la posibilidad, los evaluamos, y en
y si el paciente tiene características, porque, digamos, la cirugía metabólica lo que prioriza es la regulación glucémica, más que el peso. Obviamente que tiene mejoría en el peso, pero vos estás intentando mejorar la diabetes. Por lo tanto, si el paciente tiene características de su diabetes que van a ser pasibles de mejoría con la cirugía, los operamos. ¿Cuáles son las condiciones? El paciente tiene que tener más de 2 años de diabético, en general son pacientes que andan mal con la regulación glucémica con la medicación. Entonces, esos son los pacientes que vos deberías, por lo menos, entrarlo al equipo para reevaluar o evaluar la posibilidad de cirugía metabólica. Y te hago una consulta. ¿Y la técnica siempre es bypass o se piensa algún otro tipo como Siempre, para nosotros, siempre bypass. ¿Y los resultados que tuvieron en esos pacientes que operaron? Excelente. La verdad que, digamos, si vos elegís... Mariano hoy le decía muy bien de que nosotros tenemos muy poca tasa de complicaciones, muy poca tasa de reflujo, si bien tenemos algún reflujo post-manga. Pero esto es porque nosotros, en nuestra serie, el 40 y pico % de nuestros pacientes hemos hecho bypass y el 50 y pico mangas gástricas. ¿Por qué? Porque todo paciente diabético, todo paciente con reflujo, todo paciente con hernia de hiato, nosotros hacemos bypass. Entonces, eso nos disminuye las complicaciones por los otros motivos y también mejora las condiciones metabólicas del paciente. O sea, creemos que los cirujanos bariátricos tenemos que hacer todas las técnicas y tenerlas a disponibilidad del paciente y seleccionar el paciente que le vamos a hacer la técnica. Bueno, bárbaro. La última, no digo más nada. La diferencia, hay una diferencia técnica ahí, obviamente, bypass para pacientes bariátricos hacemos 70 de asa biliar y 100 de alimentaria, y en pacientes metabólicos hacemos 100 de biliar y 150 de alimentaria, un poco más larga. Hacemos más larga, hacemos más larga, es cierto. Bueno, la última y ya no pregunto más. La dieta líquida preoperatoria, ¿vieron alguna ventaja de hacerla un tiempo más en los pacientes que son súper obesos? Generalmente son de 10 a 15 días y por ahí tienen súper obesos, uno le extiende a 20 días. Eso empíricamente yo por ahí le indicamos, pero no sé si es... Mariano, permitime contestarle la pregunta. Dale vos. Pues es una, digamos, es una pregunta excelente. Es una muy buena pregunta y es algo que se tiene que hablar con el equipo interdisciplinario. Si bien ponemos protocolos de dieta líquida, por ejemplo, 10, 15 días o lo que fuera, la dieta líquida tiene que estar organizada de acuerdo a las características de cada paciente. Y si tenés un paciente superobeso, deberías tenerlo por lo menos 21 días, y nosotros hemos tenido pacientes hasta más de 30 días con dieta líquida para mejorar las condiciones intraabdominales. Eso sin duda que va a hacer que mejore tu técnica quirúrgica, mejore tu tiempo quirúrgico y disminuya las complicaciones del paciente anestesiológicas y quirúrgicas. Y dietas líquidas más largas, la verdad que en el intraoperatorio se nota. Se nota y es más fácil, es más lindo, el hígado más chico, menos grasa. La verdad que es mejor operar así. Una cuestión importante sería tener en cuenta qué tipo de dieta líquida está haciendo tu equipo, porque tiene que ser una dieta líquida hiperproteica. Los pacientes pueden disminuir, por ejemplo, el estado de coagulación, y estos pacientes que lo tenés más tiempo tenés que evaluar el estado de coagulación antes de la cirugía también para ver que no haya disminuido mucho y demás, pero es fundamental. Es sin duda que es una muy buena práctica. Bueno, muchísimas gracias, Mariano y Edgardo. Le agradezco la respuesta. A vos. Es evidente que el equipo interdisciplinario previo a la cirugía es importante. Y tenerlo a Marianela en el equipo, Edgardo, creo que también hace una diferencia ahí, ¿no? Si querés te cuento, yo vivo con ella, así que... Ya lo sé, por eso te digo. ¿Cómo es? A eso me refería. Los latigazos se sienten. Flor, ¿tenés una pregunta? Yo iba a preguntar en sí el manejo postoperatorio inmediato. ¿Cuándo empiezan a comer? Si dejan algún tipo de sonda. No sé.
sonda no dejamos, el paciente lo dejamos internado 24 horas, 48 horas, a las 24 horas, un poquitito antes, a las 20 horas, comienza con tolerancias líquidos. Lo que hacemos es, le explicamos al paciente que pongan un vasito de agua, 3 centímetros de alto, y que eso lo empiece a tomar de a cucharitas. Que tome todo eso, descansa 15 minutos, lo vuelve a tomar, etcétera, etcétera. Al día posterior, un té de 100 mililitros, eso ya lo puede ir tomando de cucharitas o de a sorbitos, y cuando el paciente se va de alta, al día 2, a las 48 horas, se va con un papel impreso con todas las etapas que la nutricionista le va dando. Al principio son todos líquidos, y después pasa a las siguientes etapas donde va a empezar a probar cosas más sólidas, pero eso lo va manejando gradualmente la nutricionista. Pero el paciente, cuando empieza a tomar esos traguitos de agua estando internado, ya tiene en su, digamos, carpeta de estudios cómo va a seguir por lo menos su próximo mes alimentario, y que lo va a ir manejando con la nutricionista en consultorio semana a semana. Los controles en el postoperatorio inmediato son mucho más cerca. Nosotros lo operamos, al día 7 lo hacemos ir, a la semana siguiente también, y después luego sí cada 15 días. Pero es muy importante la forma en que van a ir progresando con la dieta para que el paciente se sienta confiado. Nosotros siempre les decimos a los pacientes, sobre todo en las reuniones de grupo, que tienen que empezar a aprender a comer de nuevo, porque son pacientes que están acostumbrados a llegar, comerse una pizza entera, y cuando tienen la cirugía bariátrica, el paciente tiene que volver a reaprender todo, tiene que saber que va a estar media hora por lo menos sentado comiendo, no que se comió todo y se queda media hora mirando televisión. El paciente media hora masticando, tragando, tomando líquido. Entonces es un reaprender a comer nuevamente. Y eso se los decimos desde que ingresa al consultorio, porque nos parece que es esencial que para el éxito que la progresión de la dieta sea buena. Y el paciente se siente confiado, tranquilo. Imagínate el paciente que atolondrado se atora en el postoperatorio, se siente mal porque tiene una bola acá que no puede tragar. Entonces eso... ahí cobra mucha importancia todo lo que es el equipo interdisciplinario. Entonces, la idea nuestra siempre es preparar previamente al paciente para ese momento, cuando en el postoperatorio inmediato el paciente pueda comer y tomar poco, y lo va a hacer en forma gradual. Entonces, básicamente toda nuestra energía va preparada para eso, esas horas postoperatorias, esos días postoperatorios, digamos. Gracias, Mariana. No, a vos. Bueno, Marian, Edgardo, gracias por todo, creo que ya está, no hay más preguntas. Gracias por habernos acompañado en esto, Marian. La verdad que los chicos se han sacado todas las dudas, han preguntado, la verdad que un montón. Estos son los residentes del hospital. Agradecido, Edgardo, agradecido. Placer. Más que palabra de agradecimiento. Nos veremos después del COVID o en otra charla por Zoom, cuando sea, si están disponibles. Gusti, para vos, siempre disponible. Muchas gracias. La verdad que es un placer haber compartido la mañana acá con todos ustedes. Y bueno, gracias a todavía los 25 que están acá metidos escuchando las huevadas que le decimos con Edgardo. Pero... Sábado a las 12 y pico. Sí. Así que muchas gracias a todos. Y vos, Gusti, amigazo, se te quiere mucho acá en Buenos Aires. Así que cuando necesites por Zoom, acá estaremos. Listo, dale, gracias, Manuel. Abrazo, Gustavo, saludo a todos. Gracias, hasta Abrazo. luego. Chao, chicos. Chao. Chao, Bruno. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias.